fundamentalmente que eran intolerantes, ¿no? En los pacientes con resistencia les va peor. Por otro lado, en la figura 2 se muestra lo que les mencionaba previamente, el valor para predecir la recaída, la posibilidad de remisión, de no recaer molecularmente según el nivel de CD16, CD56, o sea, las natural killer o los linfocitos T reguladores. Como vemos, son diferentes, o sea, cuanto más este es natural killer, peor, y cuanto más linfocitos T reguladores, mejor. Este es otro estudio que les mencionaba, que es el EuroSCI. Es vinculado, bueno, para la discontinuación de los inhibidores de tirosinquinasa. Es un estudio prospectivo multicéntrico, no randomizado, publicado en el 2015, si no mal recuerdo. Este caso, bueno, ellos plantean sobrevidas libres de recaída molecular de un 61%. Ellos enrolaron 758 pacientes y bueno, el seguimiento final fue de 755, un número bastante importante. Por otro lado, ellos analizan el pronóstico de 405 pacientes que recibieron imatinib en primera línea, y la duración del tratamiento por año fue de un OR de 1,14, y la duración de la respuesta molecular profunda con un OR de 1,3, que fue asociada con un aumento en la probabilidad de mantener una respuesta molecular mayor a 6 meses. Entonces, bueno, como interpretación, los pacientes con LMC, quienes habían obtenido una respuesta molecular profunda, tuvieron unas sobrevidas libres de recaída molecular buenas. Por tanto, los pacientes deberían ser considerados para la discontinuación con los ITK, particularmente aquellos quienes han obtenido una respuesta molecular profunda por largo tiempo. Este sería el trabajo, como vemos las gráficas de incidencia acumulada para la recurrencia molecular luego de la discontinuación, como vemos con un porcentaje del 40 y algo por ciento, y bueno, aquí vemos la tabla de las variables. Quería mencionar en realidad más que nada las variables en relación a la discontinuación en la parte de abajo, que estadísticamente es significativo. Ellos plantean fundamentalmente el tiempo del tratamiento previo, por ejemplo, en años de tratamiento del imatinib, la duración de la respuesta molecular profunda, etcétera, que vamos a ir analizando. Bueno, estas son las guías del European Leukemia Net del 2020. Como vemos, bueno, se plantea que es mandatorio en los pacientes tengan una LMC en primera fase crónica. Los pacientes deben estar motivados y con buena comunicación, y obviamente, y es muy importante, que deban acceder a estudios de alta calidad, de un buen laboratorio que realice el PCR cuantitativo, ¿no? Que use obviamente las escala internacional, y que tenga una posibilidad de estudios con resultados bastante rápidos. Y bueno, y que obvio, el paciente también debe estar de acuerdo para un monitoreo más frecuente, porque por lo menos los primeros 6 meses debería ser mensual, y luego según cada recomendación, en este caso plantean cada 2 meses entre los 6 a 12 meses, y luego cada 3 meses. Y por ejemplo, bueno, ahí van a ver que también se plantea el tema, como les decíamos, de los subtipos de transcriptos, de la duración de ITK. En ellos plantean fundamentalmente para imatinib más de 5 años, o más de 4 años para los de segunda generación. La respuesta a la molecular profunda tiene que ser 4.0 más de 2 años, y no haber tenido falla de tratamiento previo. Y el tratamiento primera línea o de segunda línea según tolerancia, puede haber sido una ración para cambiar, pero puede ser aceptable.
Y lo óptimo, bueno, la duración del TKI de más de 5 años, la duración de la respuesta molecular profunda de más de 3 años si fue MR.4.0, o de más de 2 años si fue de 4.5. Estas serían las guías de la ESMO del 2017, donde ellos, bueno, más o menos es lo mismo con respecto al laboratorio, el tener una rápida resultado, la capacidad de hacerlo mensualmente o cada 6 semanas, y bueno, la posibilidad también de establecer una rápida intervención si hay un aumento del BCR-ABL, ¿no? Y ellos plantean como criterios ahí importantes que plantean, o sea, fundamentan en esto en la remisión libre de tratamiento, los criterios, bueno, institucionales que se hayan planteado, el score de SOCAL que no sea de alto riesgo, que tengan transcriptos típicos B2 a 2 o B3 a 2, o en caso de transcriptos atípicos, van a tener que cuantificarse con técnicas que realmente se aseguran, ¿no?, la respuesta. Bueno, la enfermedad en fase crónica, la respuesta óptima luego del tratamiento de primera línea, la duración del TKI más de 5 años, etc. Acá tenemos las guías de la NCCN que plantean un poco lo mismo. Bueno, vamos a detenernos en esto. Ustedes la irán leyendo, más o menos van por ese línea. Y como les decía, también están las guías del grupo latinoamericano, que esperamos a futuro poder implementar en nuestro país, en nuestro servicio, y poder participar de este grupo que si bien no participamos directamente en este consenso, ya somos parte. Y bueno, y un poco para repasar, es más o menos lo mismo. Ellos se reunieron, un grupo, hicieron como una revisión de todos estos trabajos y guías, y consensuaron en vistas a las posibilidades de la región, más que nada, ¿no?, con el objetivo de llevar un programa de suspensión del tratamiento con ITK seguro para pacientes con LMC en fase crónica. Y bueno, hacen hincapié también en la correcta selección de los pacientes y en un monitoreo óptimo. Ahora, luego vamos a detallar. Entonces, las recomendaciones del grupo latinoamericano, dice: seleccionar al paciente, hay que hacer una información temprana, valorar los pros y contras, se recomienda el consentimiento informado. Generalmente uno debería hacer como un protocolo de investigación con el comité de ética, pero bueno, al menos con consentimiento informado del paciente, hay que explicarles bien y decir las posibilidades evolutivas, de cómo es el seguimiento, el monitoreo, la posibilidad de que tengan un síndrome de retirada del fármaco, y qué consiste y cómo se maneja, la recurrencia o recaída tardía, que deben cumplir con un mínimo de 2 años de tratamiento con los ITK. Ellos se plantean los trabajos, y el Euroski, como vimos, decía que era un 5,8 años. Entonces la recomendación final se va por la mayor parte de años, y sería un mínimo de 5 años para que hayan recibido inhibidores de tirosinquinasa antes de considerar el TFR. Las consideraciones del monitoreo con qPCR y la duración de la respuesta molecular profunda, la mayoría consideran un MRD de 4.5 sostenida por 2 años o más. El Euroski define MRD 4.0, que es el factor más importante para la sobrevida libre de recaída, 6 meses, con un cutoff de 3 años. Entonces la recomendación del grupo latinoamericano dice: con un mínimo de 2 años de una remisión molecular profunda, con su definición habitual, que se requiere para considerar la discontinuación. Y la remisión molecular profunda sostenida debe demostrarse por al menos, bueno, con 4 test de qPCR, ¿no?, separados por al menos 3 meses, y en los 2 años previos. Esto es recomendado para confirmar que hay una segura esta respuesta molecular profunda, y no más de 30 días antes de iniciar la discontinuación.
y plantean que si no hay posibilidades de realizar qPCRs disponibles o seguros, mejor no plantearle el TFR al paciente. Por otro lado, el estado de la enfermedad del diagnóstico. Se excluyeron los pacientes que tuvieron fase acelerada blástica en todos los trabajos, por tanto, se está de acuerdo que solo los pacientes en primera fase crónica deberían ser considerados para TFR. Como veníamos diciendo, el tipo de transcripto BCR-ABL. Los transcriptos atípicos son una minoría de los pacientes con el MCA al diagnóstico, por lo que no suelen ser monitoreados habitualmente por qPCR. Por tanto, todos los pacientes a considerar para TFR deberían tener transcriptos típicos al diagnóstico, como el B3A2 o el B2A2, con la isoforma típica del P210. Con respecto al SOCAL, al score SOCAL, en el estudio STEAM el SOCAL fue asociado con probabilidad de recaída molecular, fue el único, luego de la discontinuación del ITK, de 80% 72 meses para SOCAL de alto riesgo versus 50% de bajo intermedio, pero esto no fue reproducido por otros estudios. La NCCN no toma en cuenta el SOCAL, la ESMO plantea no incluir para TFR pacientes de alto riesgo, pero hay una posibilidad de que si se incluyeran los pacientes de alto riesgo, tener en cuenta que pueden perder la respuesta molecular, sobre todo en los pacientes con imatinib en primera línea. Entonces el grupo latinoamericano plantea que va a evaluar el SOCAL al diagnóstico, pero que esto no sería como un criterio definitorio para excluir o incluir los candidatos, pero tener en cuenta que los de alto riesgo podrían ser informados de la posibilidad de la mayor posibilidad de recaída. Con respecto a la falla primera línea ITK, los estudios revelan que es posible lograr el TFR luego de la segunda línea ITK, si bien hay pocos datos sobre los antecedentes de resistencia previa. El grupo DADI, que era el dasatinib, el japonés, reporta alta tasa de recaída molecular en pacientes con historia de falla previa a ITK, de primera línea a 36 meses, con un TFR de 7,7% versus 54% sin resistencia. El STOP2 de segunda generación TKI evidencia como factor adverso para recaída a la respuesta subóptima o resistencia a TKI. Y el NSTOP no encuentra asociación en tasas de TFR luego de recibir nilotinib por cualquier motivo, intolerancia, resistencia o preferencia del médico. Por tanto, la recomendación de que el TFR debería solo considerarse en pacientes con LMC en fase crónica, bajo tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa de segunda línea, cuando la indicación para el cambio fuera debido a intolerancia, no por resistencia. Bueno, este último trabajo que me pareció importante mostrarles, que está en la bibliografía, en la plataforma, son como herramientas que ellos plantean para tener en cuenta, chequear, y luego de iniciar el posible planteo de TFR para los pacientes, ¿no? De manera fácil y importante. Del grupo italiano, del GIMEMA, del estudio de trabajo del MC, el doctor Castagnetti, entre otros muy importantes autores. Y bueno, fundamentalmente lo que me parece interesante traer acá es que hacen como un repaso del tema y actualizan y plantean como interrogantes, algunas interrogantes de interés que habría que ir viendo. Ellos plantean que hay áreas, como siempre, ¿no? Zonas grises que habría que evaluar, y de toda la revisión revisada a la fecha, este grupo de expertos italianos plantean estos puntos como controversiales. Por un lado, lo que sería la predicción precoz de si el paciente pudiera lograr una respuesta molecular profunda o una remisión libre de tratamiento. Como ustedes vieron, el sexo femenino, que sería como mejor, que sea una enfermedad de riesgo bajo, que tenga transcriptos típicos, fundamentalmente el B3A2, como que es el E14A2, que estos se plantea que tienen posibilidades de lograr una respuesta molecular más precoz y que han sido asociados con una estable respuesta molecular profunda, pero que la pérdida, la falta de estos criterios no es, tampoco no excluye a los pacientes, ¿no? O sea, que no tenga estas posibilidades hoy en día no es un criterio de exclusión. Por otro lado, que los criterios para